Mi nombre es Paola Suárez, soy la directora de la Fundación 0 a 3 Desarrollo Infantil. Hoy quiero darle las gracias a la Fundación Santa Fe de Bogotá y al Grupo de Educación Continuada por la invitación que nos hicieron a la Fundación para participar en la Escuela de Padres con una charla que me encanta, Ana Lucía, y me encanta porque vamos a hablar de desarrollo infantil. Tengo una invitada muy especial hoy para compartir este rato con ustedes y es la doctora Ana Lucía Ruiz. Ana Lucía, hola, buenas tardes. Hola, Pau, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Les cuento que la doctora Ana Lucía Ruiz, para quienes no la conocen, es médico ginecóloga de la Fundación Santa Fe, pero además de todo es una invitada muy especial porque es una amiga de la Fundación 0 a 3, pero además de todo una mamá que ha vivido muy de cerca todos los procesos de su hijito con una alteración motora y que sabe la importancia cuando hablamos de desarrollo. Entonces nos pareció muy importante tenerte acá invitada y que nos acompañes para que podamos hablar de desarrollo hoy en este ratico con toda la gente que nos acompaña. Ana Lucía, además de médico, ginecóloga, trabaja en lactancia y es una persona muy cercana a sus pacientes, y cuando nacen sus bebés, además de todo, es juiciosa haciendo seguimientos de desarrollo y es muy juiciosa haciendo prevención, que es de lo que vamos a hablar hoy, Ana Lucía. Es súper importante y en eso todavía estamos un poquito atrás Colgados en el país. Entonces creo que esta charla hoy es una invitación a tanto a profesionales como a papás, como a familias, para que crean un poquito en sus sensaciones en términos del desarrollo de los niños, para explicarles un poco qué es lo que se espera, pero una recomendación que a mí siempre me gusta hacer es, si una mamá o un papá sienten que hay algo en el desarrollo de sus hijos que no está funcionando, en el que son diferentes a los demás. Vamos a hablar que uno nunca debe comparar, pero hay unos puntos en que es clarísimo que uno dice, esto no está funcionando. Si uno siente que hay algo que no funciona, uno debería buscar un sitio donde le hagan una valoración, y a mí esa valoración integral de neurodesarrollo me parece súper importante en esos niños en que como que cuando los evalúan de forma aislada no encuentran nada, pero el papá y la mamá siguen sintiendo que hay algo que no funciona. Esa valoración de neurodesarrollo integral me parece que es una estrategia clave para poder hacer esos diagnósticos tempranos que son tan importantes. De acuerdo, en eso estamos de acuerdo, y yo creo que acá hay varias cosas que vamos a ir contándole a la gente que nos está acompañando sobre el desarrollo. Lo primero que yo quiero, digamos, poner sobre la mesa, Ana Lucía, es los 3 primeros años, el desarrollo en los 3 primeros años de vida. ¿Por qué lo quiero poner sobre la mesa? Porque cuando uno habla de desarrollo y habla de los 3 primeros años son básicos. Son básicos porque es que pasa el bebé desde que nace completamente inmaduro, sus movimientos completamente inmaduros, y en 3 años que uno lo mira y dice, es un periodo muy corto, a los 3 años ya tiene todas las habilidades, tanto de lenguaje, porque a los 3 años el bebé ya habla, motoras porque corre, camina y salta, sensoriales porque se relaciona con el entorno, se autorregula. Entonces realmente es un periodo muy corto de vida en donde pasan muchas cosas. Aprenden una cantidad de cosas en ese pedacito de tiempo. Y uno tiene, digamos, las familias, los bebés, los papás tienen su seguimiento con pediatras usualmente, que es quien se encarga de ver que el desarrollo vaya bien. Y muchas veces nos enfrentamos al término que nos remite, además de todo lo que estábamos hablando, y es: no se preocupe, cada bebé va a su ritmo. Exacto. ¿Cómo lo ves tú y cuál es tu experiencia cuando tienes bebés en tu consulta? Mira, yo creo que yo sí soy una convencida que cada bebé va a su ritmo. O sea, hay niños que antes del año están caminando, hay niños que se demoran un poquito más,
Hay niños que se sientan antes, hay niños que interactúan y hablan antes y otros después. Eso depende de su entorno, depende del niño, depende de mil cosas. Pero sí, claramente hay unos niños en especial que sí tendrían, que tienen unos riesgos un poco mayores, que sí deberían tener unas evaluaciones mucho más juiciosas y no como el tranquilo que todo es a tu ritmo. Entonces, yo, y esto es una posición muy personal y me parece chévere que podamos hablarlo, yo siempre he creído que los niños prematuros, que los niños que tienen restricciones de crecimiento intrauterino, o sea que al final del embarazo como que se van quedando chiquitos y como que pesan menos y como que nacen supuestamente a término pero pesan 2.300 gramos, los bebés que tuvieron dificultades para adaptarse, que el pediatra les tuvo que ayudar, que tuvieron que estar ventilados, que simplemente faltó un poquito de oxígeno en el momento del parto, esos niños deberían tener una valoración mucho más específica que el seguimiento puro de pediatría, porque uno como médico hay cosas del examen físico de un niño que sabe hacer, pero hay otras que son competencias de terapia ocupacional, de terapia física, de neuropediatría. Entonces a mí sí me parece que ese tema es supremamente importante y que hay puntos donde nos quedamos muy corticos. Yo no sé si esas son las indicaciones que a mí inicialmente se me ocurren, ve más las de los niños que uno dice, es que se voltea para un lado pero no se voltea para el otro, es que no gatea, es que no sostiene cabeza, porque también hay muchos niños, como por ejemplo el mío, que no tenían ningún tipo de alerta temprana. Exacto, de factor de riesgo, y de un momento a otro se quedó en el neurodesarrollo y ahí dice uno aquí qué pasó. A mí me parece que esos son los niños que deberían necesitar una valoración integral. Y un poco desde nuestra experiencia en 0 a 3, es verdad lo que muchas veces dicen los pediatras. Sí, cada bebé va a su ritmo, pero dentro de ese ritmo, en los hitos del desarrollo hay que cumplirlos. No podemos saltarnos un hito del desarrollo porque va a su ritmo y ya lo hará. Y lo más importante es la calidad. Voy a irme a un caso típico. Nosotros esperamos que más o menos a los 6 años un bebé ya se esté sentando. 6 meses. A los 6 meses, sí, a los 6 años no, a los 6 meses ya se esté sentando, pero para que el bebé se siente, tiene que haber cumplido con unos requisitos antes. ¿Eso qué quiere decir? Tiene que haberse volteado, tiene que haber tolerado la posición boca abajo. ¿Por qué? Porque eso me va a fortalecer el tronco y la columna y le va a dar al bebé la capacidad para sentarse con la calidad de que se requiere. Entonces no nos saltemos porque es importante que a los 6 meses se siente, no, démosle tiempo para que él cumpla con los hitos motores, pero sobre todo con la calidad que nosotros requerimos. Entonces me voy a ir a la siguiente pregunta, Ana Lucía, y es un poco lo que más nos llama la atención cuando hablamos de desarrollo, y es contarle a la gente la importancia de los 5 primeros años de vida del bebé. Durante estos 5 primeros años de vida del bebé se realizan el 85% de las conexiones neuronales, es decir, el bebé nace con todas sus neuronas en su cabecita, pero esas conexiones que van a permitir que el bebé camine, que el bebé gatee, que el bebé hable, se van a dar durante esos primeros 5 años de vida. La plasticidad cerebral es una cosa súper importante, que es una habilidad que tiene o una capacidad que tiene el cerebro para toda la vida, pero realmente en cuanto hablamos de desarrollo va a pasar al principio de vida del bebé. ¿Por qué la plasticidad cerebral es importante en este momento? Creo que ese tema, o sea, el tema de la plasticidad cerebral es lo que hace que la detección temprana y la medicina
preventiva tenga un papel súper importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de la disciplina Boita, que es un tipo de terapia que los invito a conocer, es un tipo de terapia que está enfocada para niños con características y con alteraciones motoras. Lo que dice y la idea de la terapia Boita es tratar de hacer nuevas conexiones para que la zona que está dañada del cerebro pueda como hacer un bypass y encontrar otra forma y otra ruta por la cual pueda seguir haciendo movimientos normales. Entonces, es muy importante lograr hacer las intervenciones tempranas para que estos niños no empiecen a tener unos patrones anormales que se quedan grabados en el cerebro, sino que el patrón al cual se llevan sea un patrón normal de movimiento, así no pueda pasar por una zona que está enferma, sino que encuentre otros como deditos y otros sitios donde se pega para poder hacer esas conexiones neuronales, pero que lo lleven a hacer unos movimientos de calidad y que sean unos movimientos normales. Entonces, si uno ya interviene en el momento en que esas rutas se armaron mal y esos movimientos se establecieron y se fijaron de una forma diferente en el cerebro, cambiar el patrón por un patrón normal es algo que es prácticamente imposible. Entonces, si uno logra intervenir en los primeros meses, todavía mejor. Pero todo lo que se haga, ojalá antes de los 3, pero definitivamente antes de los 5 años de vida de un niño, le puede perfectamente cambiar la existencia a este bebé. Exactamente. Y esto es un poco a lo que queremos abrir ojos, oídos y atención, y es la atención temprana. Realmente la atención temprana, y además no sé si tú lo sabías, pero estamos en el mes de la atención temprana a nivel mundial. Y la atención temprana en recién nacidos es un concepto realmente novedoso, nuevo, pero además de todo, como es nuevo, todavía no se aplica en todo el mundo, y en países en vías de desarrollo como el nuestro, pues menos, porque puede llegar a ser costoso en el momento. Sin embargo, la gente no tiene en cuenta lo que nos podemos ahorrar en el futuro si hacemos una detección temprana y una intervención temprana muy oportuna y muy prematura cuando hay alto riesgo. Exacto. Y acá es un poco lo que Ana Lucía estaba diciendo ahorita, es papás, mamás, cuidadores, si hay algo en su corazón que en algún momento ustedes dicen, no lo logro entender, me llama la atención, siento que esto no está bien, eso es, busquemos una atención temprana. ¿Cómo viviste tú, Ana Lucía, y cómo ha sido tu experiencia como mamá con respecto a la atención temprana? A mí me parece que las cosas han cambiado, o sea, en los últimos 10 años, que es la edad que tiene mi hijo, me parece que las cosas han cambiado bastante, pero hace 10 años no era tan fácil encontrar un diagnóstico temprano, y lo que también pasa es que hay niños que claramente tienen una alteración motora o tienen un riesgo, entonces todo el mundo está pendiente de esos niños. Pero los niños que no tienen factores de riesgo, los niños que tienen otras partes de su desarrollo muy exaltadas y muy adelantadas, tienden a despistar mucho. Entonces es el niño que habla una cantidad, pero no gatea. Entonces, y que interactúa con los demás súper bien, pero no gatea. Entonces, lo que nos pasó a nosotros fue no, pero es que no gatea porque es que es gordito. No gatea porque es que tú lo alzas mucho. Es perezoso. Pero además, mira cómo habla de bien y mira cómo interactúa de bien, entonces tranquila. Y por eso voy yo mucho a la sensación que uno tiene en el corazón como mamá, que hay algo que no está bien. Es una cosa que uno como médico nunca debería despreciar. Entonces, uno sí debería como saber, porque yo creo que dentro de la educación de
cómo criar un bebé y qué se espera de un bebé. A uno le enseñan sobre los cuidados del recién nacido y cómo le limpia el cordón, pero no mucha gente se detiene a decirle a uno, mire, a los tantos meses su bebé tiene que sostener cabeza. A los tantos meses debe tolerar la posición boca abajo. A los tantos meses tiene que poder poner las dos manos adelante. A los tantos meses tiene que poder pasarse un objeto de un lado al otro. Tiene que voltear, tiene que gatear. A uno nadie le dice eso. Y eso es una de las cosas que yo creo que tenemos pendiente. O sea, creo que dentro de la educación que le damos a las familias, desde la Fundación 0 a 3, desde la Santa Fe, desde los entornos de pediatría, desde fisioterapia, desde los canguros, desde todas partes, creo que tenemos que ser mucho más enfáticos en dar una lista de lo que son los hitos de desarrollo, de si su hijo no llega aquí a los tantos meses, busque ayuda. Ya, no quiere decir que tenga algo espantoso, pero prenda alarmas, vaya y busque ayuda y haga el diagnóstico temprano. Mira, ¿sabes qué nos pasa mucho a nosotros en la fundación? Que nos llegan bebés remitidos pues de distintos lugares, inclusive los mismos pacientes, pediatras, neuropediatras, amigos de la fundación. Y muchos papás, después de que hacen la primera valoración, y que están con una fonoaudióloga especializada, con un terapeuta ocupacional o un terapeuta físico especializado, en donde les enseñamos que el bebé no es una porcelana, porque es que finalmente uno cree que el bebé se va a romper, y si uno es mamá primípara, papá primípara, uno cree que hay que cogerlo como con pinzas porque se pueden romper. Cuando van a la primera valoración dicen, esto se lo debían enseñar a todo el mundo, porque no es que los papás o los cuidadores lo hagan con intención de no ponerlo boca abajo, por ejemplo, sino porque se incomodan, no les gusta, el bebé llora y dejan de hacerlo. Cuando se dan cuenta que a través del juego, de una forma lúdica y divertida, puedes lograr cambios y resultados en 2 segundos, dicen, es que a mí nadie me había contado que esto era verdad. Sí. Y un poco lo que tú dices, que lo quiero rescatar. Cuando uno habla de desarrollo, uno habla de 3 áreas gruesas. Uno habla de la parte motora gruesa, uno habla de la parte del lenguaje y de la parte cognitiva, y uno habla de la parte sensorial y perceptiva. Todas esas áreas se deben dar de forma coordinada en simultánea, y lo quiero resaltar porque lo que tú dices es muy importante. Uno no puede tener esos desbalances en desarrollo, que tengas un niño que salga, corra y brinque, cuando el niño no tolera que lo toques, o cuando el niño es irritable todo el tiempo, o cuando el niño no habla, porque empieza a haber un desbalance en ese desarrollo de ese cerebro. Todo el desarrollo puede que sea un poquito más hábil, de lenguaje, puede que sea un poquito, puede que pase. Porque de grandes también. Sí, y de grandes más hábiles en otra cosa. Pero en esos 3 primeros años, todo el desarrollo se debe dar en todas las áreas de forma muy pareja. No debe haber esas diferencias tan grandes. Lo otro es, ¿por qué la atención temprana? La atención temprana hay varias formas. Prendo alarmas cuando tengo un niño de alto riesgo, lo que decía Ana Lucía ahorita, un niño de alto riesgo por una prematurez, por una estancia hospitalaria en una unidad de recién nacidos, porque tuvo alguna complicación, porque hay algún diagnóstico congénito, genético. Prendo alarmas en ese momento, y es mejor hacer un seguimiento oportuno, para que si en algún momento vemos que el desarrollo no va acorde a la edad, podamos corregirlo oportunamente. Hay otros niños que simplemente por prevención vale la pena hacer un seguimiento. Pero además de todo, la diferencia en ese primer momento, en ese primer año de vida, en una intervención temprana, es muy diferente a cuando yo la hago cuando el niño ya tiene 3 años y he dejado pasar esos 3 primeros años de vida. Yo no sé tú qué opinas al respecto. Sí,
Como papá, hay una cosa que entiendo perfectamente y es muy difícil aceptar de dientes para afuera que hay algo que a mí no me está haciendo feliz del desarrollo de mi hijo. Hay algo que no me cuadra. Entonces, en el fondo de mi corazón, yo sé que hay algo que no funciona, pero ya ponerlo en palabras y decidir consultar no es tan fácil, porque uno como que siempre dice, no, cada niño a su ritmo, yo mejor no hago nada, yo mejor espero, y además pues la abuelita no ha dicho nada, y el pediatra tampoco ha dicho nada. Uno tiene que entender que el que pasa mucho tiempo con el bebé es uno, y las valoraciones de pediatría son en un momento específico por un tiempo muy corto, donde el pediatra tampoco tiene por qué agarrarse absolutamente todo porque no está al 100% con el niño, no sabe cómo se está volteando, no sabe cómo se está sentando, no sabe si aguanta suficiente tiempo, si tiene fuerza en el tronco, si no, porque un examen individual de un momentico no le da a uno toda la información, ¿no? Pero yo sí creo que uno tiene que consultar, y además cuando uno logra pasar por el miedo y antes de los primeros meses de vida del bebé hacer el diagnóstico de este brazo tiene un tono diferente a este otro, precisamente por el principio de plasticidad cerebral, si realmente el niño tiene un lado o las piernas o alguna otra extremidad o el mismo tronco con unos tonos diferentes, si se logra intervenir en los primeros meses de vida, se logra muchas veces lograr corregir el problema al 100%. Mientras que si espero a que no aprendió a saltar, a pesar de que caminó tarde, gateó tarde, pero no aprendió a saltar, y yo me voy ya con un niño mucho más grande a decir, pues yo no tengo ni idea por qué será que salta, que no salta, pero caminó a los 18 meses, nunca gateó, siempre se sentó con apoyos. Ahí es donde uno dice, si hubiéramos intervenido cuando este bebé era chiquitico, probablemente no tendríamos esos problemas. O los tendríamos, porque hay unos que no se pueden corregir, ¿sí? O sea, hay alteraciones motoras, que eso sí es súper claro. No es que porque uno no consultó a tiempo y no hizo la terapia, entonces el niño es así. No. El niño igual iba a tener una alteración motora muy probablemente, y queda con unas secuelas, algunos, pero la gran mayoría de los niños podrían perfectamente trabajarse de una forma temprana y que en el momento en que sobrepasen los 2 o 3 años sean absolutamente normales y puedan ser independientes y puedan jugar tranquilos lo que quieran, y si quieren tratar de ser Messi, más adelante lo puedan lograr, y no que se queden como con él. Es que si yo hubiera, es que si me hubieran llevado, es que para mí una de las cosas más duras como papá es decir, no logré encontrar a tiempo un diagnóstico claro y una intervención temprana. Porque a mí sí me queda ese, ¿y qué habría pasado si? Entonces yo siempre con mis pacientes, con los bebés que veo en lactancia, siempre soy tremendamente enfática en encontrar factores de riesgo y en pasar el chasco de decirle a un papá, mira, yo no soy especialista en esto. Y está bien. Pero a mí me parece, por los factores de riesgo de tu bebé, y porque si te das cuenta, mira que tiene mejor tono de este lado de este, mira que las piernitas están súper extendidas, mira que el bebé no se relaja nunca. ¿Por qué no le hacemos una valoración de neurodesarrollo y nos aseguramos que todo esté bien? E increíblemente, cuando los mando, que yo muchas veces los llamo y les digo, mira, yo no sé, o sea, esta no es mi área de experticia, pero uno, al ser papá que tiene un bebé con una alteración motora, empieza a como afinar el ojo un poquito, y dice, algo no me cuadra. Y para mi impresión y para mi sorpresa, muchas veces los llamo y les digo, miren, yo la verdad no tengo ni idea de ese bebé que tiene, pero yo sí quiero que lo miren. Y cuando lo miran, me llaman y me dicen, sí, tiene menos tono aquí que otro en el otro lado. Y digo yo, pues yo no me la pateé toda, pero por lo menos lo hicimos a tiempo. El granito.
que yo creo que dentro de todo lo que estamos haciendo en la escuela de padres, de poder hacer esta alianza con ustedes con 0 a 3, de haber podido graduar a nuestra primera promoción de fisioterapeutas Boita para Colombia, está eso, o sea, está tal vez lo que yo considero mi misión en la vida, Sí. que es lograr que a ningún niño tenga que vivir con secuelas de algo que era completamente prevenible. De acuerdo. Yo creo que ese sería con lo que yo me quisiera quedar y es un poco la misión de la Fundación 0 a 3. Y nuestra misión es eso, lograr apoyar a los niños o a los bebés recién nacidos que puedan tener algún riesgo en su desarrollo. Creo que esa es la misión, independientemente de que haya recursos económicos de la familia y puedan acceder a una terapia, porque muchas veces ni siquiera es por falta de recursos que no acceden a una consulta, es por desconocimiento. Pero independientemente de que haya recursos o no haya recursos, tenemos que tener la capacidad para poder hacer un buen seguimiento, porque es que esto finalmente es prevención en discapacidad. Muchas veces una terapia, una atención temprana, yo no quiero decirles que es que si hacemos atención temprana vamos a prevenir todas las discapacidades. De pronto no, porque ya hay diagnósticos de base que además de todo pueden tener riesgo o pueden ir de la mano con retrasos en el desarrollo, pero en muchos niños sí. En muchos niños logramos hacer una prevención, en muchos niños logramos enseñarles a los papás que hay tipos de estimulaciones que el niño puede tener en su casa, inclusive efectivos, sencillos, fáciles, y con esos simples tips que damos, hacemos un cambio en el desarrollo. Y para el niño que va a tener una discapacidad, porque es que no todas las discapacidades son prevenibles, o sea, hay unas que son clarísimas, que va a tener una discapacidad. El hecho de hacer un diagnóstico temprano, de capacitar a los papás, de capacitar a los cuidadores, también le mejora la calidad de vida a futuro para prevenir muchas alteraciones y muchas malformaciones en las piernas o en los brazos porque tiene una parálisis cerebral, porque tiene alguna otra condición que hace que el niño necesariamente vaya a tener una discapacidad. Y tener una discapacidad, a mi forma de ver, eso no es lo malo. Lo malo es que el entorno no logre formarse para tratar de hacerle la vida mucho más amable y para tratar de evitar cosas que sí pudieron ser evitables. Entonces, creo que el diagnóstico temprano funciona tanto para prevenir como para el niño que definitivamente la va a tener, porque es que no lo podemos prevenir, no lo podemos cambiar. El niño que va a tener una discapacidad importante, pues que aprenda a sortear su discapacidad. Entonces, si uno no tiene piernas, pues no tiene piernas, pero su tronco tiene que tener fuerza, sus brazos tienen que tener fuerza para que sea lo más independiente posible que logre ser. Lo más independiente y además de todo hay que darles todas las habilidades y todos los recursos para que en casa lo sepan manejar, lo sepan apoyar, lo sepan acompañar y el niño finalmente sea feliz, porque es que finalmente eso es lo más importante. Eso es lo que tenemos que buscar cuando ya tenemos una discapacidad instalada, pues tenemos que buscar la felicidad del niño, pero además de todo tenemos que habilitar a una familia para que pueda manejarlo, para que pueda llevarlo y alcanzar la máxima potencialidad, y uno hoy en día puede hacerlo y tenemos herramientas, y por eso la atención temprana, la diferencia entre un niño que accede a un servicio de atención temprana, un tratamiento de calidad, integral, con todas las terapias, cuando accede tempranamente a los 2, 3, 4 meses, es bien diferente cuando accede a los 5 años. Cuando ya llega y uno dice, lo hubiera podido trabajar antes, y como decimos nosotros, amasar un poquito antes. Y para antes, ustedes tiene que ser súper frustrante que lleguen los niños tarde. Es muy diferente.
Y hay otra cosa importante que quiero no dejar en el olvido y es, miren, una de las llamadas más importantes que nos están pasando hoy en día es cuando ustedes identifiquen que sus niños han dejado de hacer cosas. Tenemos en este momento un grupo importante en la Fundación de Niños que los papás consultan porque decían, mira, habla, dejó de hacerlo. Eso no pasa en un niño, eso no pasa en un bebé. Entonces, si ustedes en algún momento identifican, queridos papás, cuidadores, familia, que su niño hacía y de repente dejó de hacerlo, consulten, por favor, consulten a un especialista, consulten a un pediatra, consulten a un neuropediatra, pero no se queden con el, ¿sería que se le olvidó? Hay algo ahí de base que debemos ponerle atención antes de dejarlo pasar en alto. Me quiero ir porque creo que estamos cumpliendo con nuestro tiempo y me quiero ir, pero dejándoles algunas cosas importantes, Ana Lucía. Lo primero es la importancia de la detección temprana, ¿sí? La importancia de no nos quedemos con la duda, no nos quedemos con el corazón un poco con lo que tú decías, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera consultado antes? No hay todavía no hay mucha, digamos, prevalencia de la atención temprana en Colombia, pero yo creo que una de nuestras misiones de quienes trabajamos con niños es empezar a sembrar la espinita en todas las personas, en los especialistas, en los pediatras, en los neuropediatras, y no nos quedemos con la duda de qué hubiera pasado si yo hubiera consultado. Es mejor que yo consulte y me digan, mira, no hay nada, estamos bien, vamos a hacerle seguimiento, a que después diga, ay, si yo hubiera consultado a los 3 meses, porque es que tenemos papás y muchas veces pasa entre la pareja, entre los papás, que el papá dice, mira, es que ella es muy escandalosa y ella es muy alarmista, pero en realidad yo lo veo divino. Y pasa mucho, y casi siempre sucede es así, ¿no? Exactamente. Entonces, así el papá, la abuelita diga que son escandalosos, que el niño está divino, si el corazón palpita y dice que hay algo que no está bien, no se queden con la duda, por favor. Y si van a donde un especialista y les queda la duda, vayan a donde otro. Y vayan hasta que el corazón quede tranquilo y puedan ustedes estar seguros de que la respuesta que tuvieron les da calma y tranquilidad. Tal vez ese es el consejo más importante de Sí, todo, yo ¿no? también creo. Yo sí creo que uno en el fondo del corazón como mamá sabe que hay algo que no está funcionando bien. Sí. Así todos los demás no lo vean. De acuerdo. Lo otro que quiero dejarles en la mente es prevenir es bien diferente a corregir. Porque cuando yo ya tengo una patología instalada, cuando ya tengo una dificultad, cuando ya tengo un retraso en el desarrollo, es más difícil de apoyar y solucionar que cuando hago prevención. Porque cuando prevengo, además de todo, me aprovecho de lo que hablamos ahorita, que es la plasticidad cerebral. Y es llevar a esas neuronitas de esas cabecitas al extremo, forzarlas para que de alguna manera haga conexiones y logre yo corregir, y logre yo solucionar o madurar las áreas que están inmaduras. Pero cuando yo ya tengo que corregir, el trabajo es el doble, es más demorado y hay veces los resultados no son los que quisiéramos tener. Entonces, claro, muchas veces los centros de salud, las medicinas, las empresas de salud dicen es que es costoso pagar 10 terapias al mes. Claro, puede que sea costoso. Pero ¿cuánto te cuesta mantener una discapacidad que va a durar toda la vida? Exacto. Es que esas son las matemáticas que nos hacen falta. Y eso es lo que quisiéramos siempre, prender las alarmas con todo. Busquemos prevenir y no tener que corregir, porque el costo es después muy diferente a futuro
no solamente por el chiquito, por el bebé, es por todo el entorno, por la familia, por todos los recursos que voy a tener que invertir más adelante. Y lo último que creo que es una de nuestras misiones de la Fundación 0 a 3 es de verdad compartamos la información a los que están al otro lado de la pantalla, si conocen a alguien, si tienen dudas, que el sobrino del novio, que la nieta, a quien sea, compartan la información, prendamos alarmas cuando tengamos que prenderlas, busquemos solucionar las dudas. De verdad, la atención temprana es un mecanismo que debía ser, como en algunos países desarrollados, una obligación del Estado. ¿Sí? Todo el Estado debía prevenir y hacer un seguimiento juicioso y muy cuidadoso de todos los recién nacidos de alto riesgo o de todos los nacidos que puedan tener alguna dificultad en su desarrollo. Y creo que eso es a lo que tenemos que enfocarnos como comunidad, enfocarnos todos de la mano, porque finalmente esto es el futuro. La primera infancia es lo que va a ser el futuro. Definitivamente. De la sociedad. Entonces creo que la invitación que les dejamos es, pues los que nos oyeron y los que estuvieron aquí, si tienen alguna duda, de verdad es mejor pedir un segundo concepto o pedir una valoración integral de neurodesarrollo y con eso uno está tranquilo. O está angustiado y dice, pues hay que trabajar de una vez. Y la otra es, si tienen a alguien cercano, que ustedes digan, pero es que uno cómo le dice. A veces no es fácil, o sea, decirle a alguien que uno conoce y quiere, mira, es que a mí me parece que tu hijo, eso es muy difícil y muy probablemente no lo van a recibir bien. Pero encuentren la manera dulce y amorosa de hacerlo. No creo que una reunión familiar enfrente de todo el mundo sea el momento para hacerlo, pero encuéntrenlo, díganlo, porque puede que a esa persona en ese minuto no le guste, que le entre un poco en reversa, pero por lo menos uno deja la espinita ahí puesta, total. Porque si esa mamá está tranquila, aquí no pasó nada, pero si esa mujer está diciendo, ¿será que sí tiene algo? Y llega alguien de la familia y le dice, mira, es que yo veo tal cosa, ya son 2 espinitas al tiempo que van muy probablemente a hacer que esa familia consulte más temprano y muy probablemente ese momento de incomodidad que uno sufrió diciendo, ¿será que le digo o no le digo? Muy probablemente la va a pagar muy bonito, con un desarrollo mucho mejor para ese bebé o para ese niño chiquito. Sí, y eso que tú dices, Ana Lucía, es súper importante. Miren, inclusive en 0 a 3 hay veces nos pasa que tenemos que decirle a los papás que no está tan bonito lo que estamos viendo y eso que nos dedicamos a esto. O sea, somos 5 cabezas haciendo evaluaciones mensuales y pues tenemos más de 12 años de experiencia. Y hay veces nos cuesta trabajo y hay veces inclusive los papás se van y no vuelven porque no les gusta lo que uno dice. Pero uno deja la espina y ya por lo menos queda el corazón tranquilo y uno dice, dije lo que tenía que decir. Ojalá no sea, pero si es, yo por lo menos puse mi aporte. Entonces creo que es un poco entre todos. Si todos pensamos en atención temprana, si todos pensamos en prevenir, vamos a lograr tener un grupo de niños de recién nacidos con con mucho mejor futuro, con mejor desarrollo y seguro con menos discapacidad. Sí, entonces la invitación es dentro del grupo de escuela de padres y dentro de todo lo que hace el grupo de educación de la fundación, van a seguir existiendo unas charlas con la Fundación 0 a 3 y sí me parece muy importante que podamos seguir comunicando y seguir dejando como indicaciones para el futuro y creo que tiene que haber una charla donde hablemos y donde hablen pues los que saben de los hitos del desarrollo y que quede absolutamente claro qué es lo que tiene que hacer mi bebé en cada mes de vida para yo estar tranquila.
Esa es la siguiente, Ana Lucía. Estás Perfecto. invitada. Me parece buenísimo. Vamos a tener la siguiente charla. Vamos a tener, como Ana Lucía lo dice, nos invitaron generosamente el grupo de padres de la Escuela de Padres de la Fundación Santa Fe a acompañarlos una vez al mes. Durante este semestre que empieza, vamos a tener la siguiente charla de hoy en un mes precisamente, el 27 de julio, y vamos a estar hablando del desarrollo psicomotor. Vamos a estar hablando con las especialistas, con terapia física, terapia ocupacional, boita, fonoaudiología, sobre los hitos del desarrollo y cuándo debo prender alarmas y cuándo debo preocuparme si veo algo que no va tan bien, y vamos a estar hablando ya directamente sobre desarrollo. Así es de que agéndense por favor todos para el 27 de julio a nuestra siguiente charla. Igual los voy a invitar a que cualquier cosa nos consulten en nuestras redes sociales. Tratamos de ser juiciosos en publicar sobre el desarrollo en público, en darles tips, en hablar de la importancia del desarrollo motor, pero el sensorial. Y tratamos de ser juiciosos porque, lo que les digo, creo que en la medida en que todos estemos informados y en la medida en que todos hablemos en el mismo idioma, vamos a lograr prevenir la discapacidad cada vez más. Así es de que, bueno, muchas gracias por este rato que nos regalaron, por acompañarnos, a todas las personas que están al otro lado de la pantalla.